Bienvenidos a la serie Profetas Menores del Antiguo Testamento. Hoy nos corresponde estudiar el libro del profeta Jonás. Les saluda y bendice el pastor Sergio López desde Costa Rica. En la enseñanza anterior les compartí una breve introducción acerca del libro de Jonás. En nuestro canal puede escucharla para que sepa de qué se trata este pequeño libro de tan solo 4 capítulos y que de hecho es una historia bíblica bastante conocida por los cristianos, aún desde niños en la escuela dominical y que sigue siendo un reflejo de la vida de muchos creyentes que piensan que pueden evadir su responsabilidad ministerial y que aún pueden huir de la presencia de Dios. Lo cierto es que las lecciones de este libro siguen estando vigentes hasta nuestros días. Hoy nos corresponde hacer un repaso del capítulo número 1 de este libro de manera general porque no podemos detenernos en cada versículo, pero sí mirar temas generales que nos pueden ayudar a reflexionar. Recordemos que Jonás significa paloma, y como sabemos, estas aves se caracterizan por ser inocentes y dóciles, lo cual no se demostró en la vida del profeta, al menos no por un tiempo, ya que más bien se reflejó su carácter desobediente e impulsivo, pero nos deja ver que el poder de Dios es capaz de transformar la vida de cualquier persona, con más razón a aquellos que le sirven. Por eso la vida es una escuela, es un proceso continuo en el que todos como cristianos debemos aprender. Jonás del 1, versos 1 y 2, dice así, leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Entonces el profeta Jonás recibe un encargo, debe cumplir una misión de ir a predicar a los habitantes de una gran ciudad llamada Nínive. Este no era un pueblo común, se describe en los primeros versos del libro como malvados. De primera entrada, notamos que Dios conocía lo que cada habitante hacía, desde el más pequeño hasta el más grande, y no parecía haber bondad en ninguno de ellos. Entonces, ante tales circunstancias, Dios decide escoger a Jonás para que lleve un mensaje. El asunto aquí, mis amados hermanos, es que no se trataba de un mensaje de esperanza ni de bendición, sino de juicio. Y conociendo el carácter y la naturaleza de Dios, es obvio pensar que no iba a haber ningún juicio sin que antes se mostrara su misericordia. Y por supuesto, esto lo sabía Jonás. Pero para entender mejor el contexto, debemos buscar un poco más de información sobre la ciudad de Nínive y sus habitantes. Esta era una de las grandes y antiguas ciudades de Mesopotamia. Por cierto que Mesopotamia significa entre ríos en griego y se refiere a la región fértil situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta área abarca partes de actuales países como Irak, Irán, Siria y además Turquía. En la Biblia se menciona como un lugar de gran importancia histórica y cultural donde surgieron civilizaciones antiguas y se desarrollaron eventos claves de la narración bíblica. Nínive entonces era la capital de Asiria, pero desde su destrucción en 612 a.C. se convirtió en ruinas. Jonás describe en su libro que había más o menos 120.000 habitantes, pero datos históricos nos hacen ver que en mejores épocas podemos estar hablando de hasta 175.000 personas. La ciudad alcanzó su fama en el siglo octavo antes de Cristo, cuando Sennacherib la hizo capital del imperio más rico, más extenso y más famoso de aquella época. Entonces, cuando Asiria penetró en Egipto, no tenía rival en ninguna parte del mundo conocido. Y como sabemos, y según les mencioné en la introducción al libro, ya en Génesis 10, versos 11 y 12, aquí aparece Nínive como una de esas grandes ciudades que estableció Nimrod. Tan importante era la ciudad que Jesús la mencionó en San Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. Este versículo, mis amados hermanos, destaca la importancia del arrepentimiento
y cómo los habitantes de Nínive respondieron al mensaje de Jonás, contrastando su respuesta con la falta de arrepentimiento de la generación en la que vivió Jesús. Y como era de esperar, los ninivitas eran bastante idólatras. De hecho, Nínive se menciona en el prólogo del famoso Código de Hammurabi como sede del templo de Istar, una diosa pagana representada con un pez en el vientre, lo cual puede ser solamente coincidencia con la historia de Jonás y el gran pez que se lo tragó. Istar era una diosa babilónica del amor, la guerra y la fertilidad. Está asociada con la sexualidad y lo erótico, ya que, según la leyenda, tenía muchos amantes. En las representaciones aparece completamente desnuda, con las manos alzadas o sobre sus senos tirando de un carruaje con leones. En su aspecto de divinidad amorosa, Istar es la protectora de las prostitutas y de los amoríos extramaritales. Algunos consideran esta leyenda como el origen de la danza de los siete velos e incluso piensan que fue la danza que bailó Salomé ante el rey Herodes y que ocasionó la decapitación de Juan el Bautista. En Oriente Medio recibe el título de Reina del Cielo. Así lo dice el profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 44 y verso 25. Así ha hablado Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos los ejecutasteis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. También se le llama la señora de la tierra. Es la misma que designa la Biblia como Astarte o Acera. Es la misma diosa que Afrodita y que Isis para los egipcios. La simbolizan con una estrella de 8 puntas. Se le asocia con Venus, con el Sol, la Luna y también con las estrellas. Debemos recordar que estamos hablando de mitologías, es decir, fantasías e invenciones humanas, lo cual no significa que los actos de adoración e inmoralidad sexual sagrada no fueran reales. Por eso es que Dios insistió tanto en que Israel se mantuviera fiel a sus mandamientos para que no cometieran idolatría. Pues bien, con este contexto histórico podemos darnos una idea de la clase de pueblo a la que fue enviado Jonás a predicar. Siguiendo la lectura de Jonás 1:3, allí nos describe cuál fue la respuesta del profeta ante el llamado de Dios. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. El contraste entre Nínive y Tarsis, por supuesto, no podía ser mayor. Nínive estaba al este del río Tigris, en lo que hoy es Irak, a más de 800 kilómetros al este de la tierra de Jonás. En cambio, Tarsis estaba al oeste, a más de 4.000 kilómetros en la dirección opuesta. Era el destino más lejano al que Jonás podía huir en aquel mundo conocido. En otras palabras, estaba intentando poner la mayor distancia posible entre él y los asirios o los ninivitas. No quería estar cerca cuando ocurriera lo que Dios había preparado para esta ciudad. Fue una distancia muy larga, como ir desde Nazaret hasta España. Y hablando de lecciones importantes de este libro, es que una persona puede intentar huir físicamente de Dios, pero Él siempre sabrá dónde está, aunque viaje lejos de la tierra, a las profundidades del mar, su corazón no puede huir ni tampoco puede tener paz. Y lo digo por mi propia experiencia, cuando hace muchos años estuve alejado de Dios, quise huir, pero siempre el amor de Dios fue mucho más fuerte. Muchas veces, por cierto, me sentí perseguido, lo cual le agradezco hoy que entiendo que fue esa gracia que me salvó. Pero preguntémonos a manera de reflexión, ¿quién puede huir de Dios y esconderse? Pues absolutamente nadie. Ni creyentes que
estén huyendo de ese llamado, de ese ministerio, y también los malvados que creen que pueden alejarse de Dios. ¿Por qué Jonás huía? Él no amaba a los habitantes de esa ciudad porque eran enemigos de Israel. Era un pueblo cruel, sanguinario, inmoral, idólatra y orgulloso, porque ellos solamente pensaban en conquistar territorios a cualquier precio. Por eso simplemente a Jonás no les agradaban. Pero él tuvo la esperanza de poder escapar de Dios y de su misión, pero era algo imposible. Claro, se resistió por un tiempo a obedecer, pero no pudo debido al llamado fuerte del Señor y a la acción de Dios también, que tenía que ver con llevarlo hasta el límite para que pudiera cumplir su propósito de predicarle a una nación pagana. Y Jonás nos da la respuesta de por qué huía. Así lo dice en su libro, en el capítulo 4 y el verso 2. Entonces oró al Señor y le dijo, y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Como que de pronto el misionero quería imponer sus propias condiciones al mismo Dios que lo envió, lo cual por supuesto es muy pretencioso. Cumplir nuestro deber con amor y obediencia es lo que espera Dios que nosotros hagamos. Y es una gran lección que también nos deja este libro. ¿Por qué huye la gente de Dios si Él solo desea hacerles bien? Es una pregunta bastante interesante que podemos hacernos para reflexionar en esta semana. Para mí la respuesta es muy sencilla, porque no lo conocen. Porque cuando las personas tienen una idea errónea acerca de Dios, se alejan por ignorancia o por temor. Por eso a Dios no se le puede conocer por referencia o por recomendación. Debe ser una experiencia personal y directa. Pero además los malvados piensan que pueden esconderse de Dios y que no serán juzgados nunca, pero eso es un completo engaño. Nunca nadie debería huir de Dios, más bien deberían acercarse a Él con confianza para conocerlo y disfrutar de su amor, de su bondad y también de sus bendiciones. La otra lección importante de este libro es que los cristianos deben amar a todos sin excepción, aún a los enemigos y desearles su salvación. Pero lamentablemente algunos creyentes se consideran superiores a los incrédulos porque creen que son más pecadores que ellos, lo cual es bastante contradictorio, pues todos somos iguales ante Dios, no existe nadie que nunca peque. Es más, para ser honesto, me entristece un poco la ignorancia de algunos cristianos que se alegran del mal de los demás pensando que lo merecen como un castigo divino. Entonces ellos no muestran compasión ni misericordia, pero debemos recordar que Dios fue bueno, misericordioso también con nosotros un día. Si le predicamos a un malvado y se arrepiente, eso debería alegrarnos, pues Dios no quiere que nadie muera, sino que la gente se pueda arrepentir y que viva para siempre. De manera que algunos hoy día actúan como Jonás, se enojan porque el Señor perdona y bendice a otros. La historia del capítulo 1 de Jonás nos describe que una vez que el profeta continuó con su plan de alejarse del plan de Dios, se embarcó en ruta a Tarsis, pero allí le esperaba experimentar los tratos de Dios por su desobediencia. Hubo una gran tempestad en el mar, los marineros tenían miedo de morir y clamaban a sus dioses paganos. Mientras tanto, Jonás dormía en el interior del barco. El capitán lo despierta y le pide clamar a su Dios para que cese la tormenta. Como era de esperar, los dioses falsos no contestaron. Se dieron cuenta de que la causa de su desgracia era Jonás, así que lo interrogaron y éste le sugirió que lo echaran al mar. Así la tormenta iba a detenerse. Resulta contradictorio, mis amados hermanos, que Jonás dijera que era hebreo y temeroso de Dios, pero andaba huyendo. Lo bueno que resultó de todo esto es que los marineros temieron al Dios de Jonás y le ofrecieron sacrificios y votos. Esas fueron las grandes lecciones que podemos aprender de este libro, que aún en circunstancias de rebeldía,
Dios puede trabajar para sacar algún provecho. Él se valió de la desgracia de Jonás para que aquellos marineros lo conocieran como el único Dios verdadero, y aún así tuvo compasión del profeta para permitir que un pez lo tragara, para que lo mantuviera con vida, para que lo llevara a tierra y él pudiera cumplir con su misión. La otra lección importante de este libro es que se nota en todos los aspectos la acción de Dios a lo largo de los acontecimientos, porque muestran que Dios actúa de acuerdo con sus designios y de acuerdo con sus planes. Jonás se mostró infiel a su misión, pero el Señor, valiéndose de su poder, de su autoridad y su dominio sobre los poderes de la naturaleza y todos los asuntos de los hombres, ordena de manera que el profeta tarde o temprano cumpla su misión de predicar en Nínive. Lo irónico es que los marineros, siendo politeístas, es decir, orando a muchos dioses paganos, deciden clamar en un momento de angustia, mientras que Jonás, conociendo al Dios verdadero, está huyendo de su presencia y se encuentra durmiendo en un momento de peligro. Es decir, que aún en su ignorancia, los marineros se mostraron más piadosos que el profeta de Dios. Entonces tenemos bastante para pensar en esta semana. Es tiempo de volvernos a Dios, de buscarlo en vez de huir de él. Por otro lado, aunque alguien no tenga una misión específica por cumplir como Jonás, todos somos llamados a obedecer los mandamientos del Señor para que nos vaya bien. Hasta aquí, mis amados hermanos, la reflexión del capítulo 1 de Jonás en esta serie, Profetas Menores del Antiguo Testamento. Se despide de ustedes el pastor Sergio López de Costa Rica. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.